Yo quiero hablarles acerca de la importancia que tiene la comisión de predicar el Evangelio. Quizás usted esté diciendo, no, pero yo no predico. Yo le hablo a la gente, pero yo no predico. Yo quisiera que juntos leyéramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Voy a leer el 15 y me voy a saltar hasta el 19 y el 20. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el 19 dice, después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Estas palabras que acabo de leer son la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores, quienes definen la meta, la responsabilidad y la tarea más importante de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Tú y yo somos parte de esa iglesia y tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios de estar hablándole a toda la gente del poder maravilloso de Dios y lo que Él ha hecho por cada una de nosotras. Jesús quiere que todo el mundo sepa que Él ya pagó el castigo por el pecado de la humanidad y que todos aquellos que creen en Él recibirán perdón y vida eterna junto a Dios. Y vamos a ver ese pasaje que está en Juan 3:16, porque aquí podemos aplicar ese pasaje, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso pasaje, pero muchos de nosotros no lo hemos puesto en práctica dándoselo a otra persona para que conozcan también al Cristo que nosotros hemos conocido. Hoy en día, los discípulos cristianos se deben desplazar a todas partes del mundo hablando de estas buenas nuevas a los pueblos y a las personas que no las han oído nunca. Por eso allá en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice de esta manera, ¿cómo pues invocaréis a aquel en el cual no han oído o no han creído? ¿Y cómo crecerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar la gente? ¿Cómo va a saber la gente que hay un Dios todopoderoso que está con los brazos abiertos esperándolos para darles salvación y para darles sanidad? ¿Cómo? Si tú y yo no abrimos la boca. Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Dios nos mandó aquí con una responsabilidad, es hablar de Él a todas las personas. En la escuela, en el trabajo, en el mercado, en el autobús, en el taxi, en donde quiera que andemos, debemos abrir nuestra boca y decirle a la gente que Cristo les ama. Cristo busca a aquellas personas que han de servir sin desear ser reconocidos. Cristo busca esa clase de personas, no a los que quieren ser reconocidos. Y quienes abnegada y obedientemente intentan exaltar a Cristo y darlo a conocer a todos, esto es algo esencial para el cumplimiento de la gran comisión. Personas sencillas como tú y yo, para abrir nuestra boca y decir, ¿sabes qué? Cristo te ama. No preguntar, ¿de qué religión eres? No, esto no es religión. Estamos proclamando una relación entre Dios y el hombre. Y cada uno de nosotros necesitamos esa relación tan importante que Dios nos está ofreciendo. El único ejercicio de poder de sus siervos
es ponernos a disposición del Señor, acatando su mandato, extendiendo el amor de Dios a nuestro derredor, dedicando nuestra vida para ayudar a los perdidos, a los enfermos y a los esclavos del pecado. Y les voy a decir algo muy importante. Hoy día, las bancas de las iglesias gritan auxilio, auxilio, por personas que están por años sentadas sobre ellas solamente calentándolas. Estás calentando la banca. Pero Dios quiere que te levantes y hables y dejes que la banca o la silla se enfríe. Porque es importante que nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia cuando estamos necesitados, o estamos acostumbrados a venir los domingos o los días de fiesta. Pero Dios quiere que aparte de eso nosotros estemos proclamando su evangelio a toda persona que está alrededor de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones. Lo tenemos que buscar con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en nuestra propia vida primero que nada. En mi propia vida, buscar a Dios primero que nada. Saber que su presencia está conmigo todos los días. Desde el momento en que yo abrí mi corazón y recibí a Cristo en mi vida y le dije, Padre, perdóname, yo quiero pertenecer a tu reino. Desde ese momento la presencia de Dios está conmigo y está contigo. Todos los días de nuestra vida la presencia de Dios está con nosotros. Y fíjate cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué pasaje tan bonito. Se lo deben de llevar apuntado para que lo estén repitiendo toda la semana hasta que se lo aprendan de memoria. ¿Sí? Cada persona en este mundo o en el mundo entero está dentro del alcance del mensaje de la gracia de Dios y tiene el derecho de escuchar el evangelio. Y cada uno que lo ha oído, como nosotros, tenemos la obligación de transmitirlo. Obligación, digan conmigo, obligación. Otra vez, más fuerte. Eso es lo que nosotros tenemos, obligación de transmitir el mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no han alcanzado la salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Y yo me puse a pensar, nosotros hablamos mucho, pero lo que no es edificante. Debemos empezar a hablar lo que es edificante, lo que trae vida, lo que trae gozo, lo que trae alegría, lo que trae crecimiento, lo que trae unidad, lo que trae amor. Debemos hablar esas cosas para que el mundo conozca que hay un Dios todopoderoso esperándolo con los brazos abiertos. Los seguidores de Cristo no solo tenemos que predicar el evangelio del reino y llevar la salvación a los que creen, sino también hacer realidad ese reino como lo hizo Jesús, con un testimonio digno de imitarse. Nosotros debemos ser personas que dejemos huellas, que sembremos la palabra
a tiempo y fuera de tiempo. Y el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la función que debemos desempeñar los creyentes en el reino de Dios. Hay una autoridad poderosa sobre cada uno de nosotros o cada discípulo obediente y entregado al recibir la orden de ir a predicar el Evangelio. Y aquí en Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tenemos autoridad para todo eso. Pero yo me pregunto, ¿y lo hacemos? ¿Lo hacemos de veras? Tenemos autoridad, pero no la ponemos en práctica. Y aunque la misma naturaleza revela a Dios a la gente, hay que hablarles de Cristo, hay que hablar de Cristo y enseñarles cómo a través de Él pueden tener una relación personal con Dios. Debe mostrárseles cómo aceptar el perdón de pecados que ofrece Dios. Sí, tenemos que hacerlo. Eso es una obligación de todos nosotros. Y en Marcos 16, 15 hay una orden para ti y para mí que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, a donde vayas, donde sea, tienes que predicar y hablar del amor de Dios. El mundo está necesitado de amor, está necesitado de perdón, está necesitado de muchas cosas, y nosotros lo tenemos, pero no lo damos. Y Dios quiere que nosotros empecemos a dar lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿A cuántos aquí presentes Dios les ha dado la salvación? A ver las manos. Todos. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado sanidad completa? En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Pues tenemos que darlo. Tenemos que darlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hay que procurar con fervor que el gobierno y el poder de Dios se demuestren en nosotros y en nuestras reuniones también. ¿Sí? En nosotros, en nuestra vida personal, en nuestros hogares, en nuestro entorno y en nuestras reuniones. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Para ti y para mí es esta palabra. Para ti y para mí. No estamos en la tierra solo para respirar o para comer, que buenos que somos para comer, ocupar un espacio y divertirnos. No, no, no. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas al mundo que perece. Se debe pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para salvar a los pecadores, destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Marcos
habla del bautismo también en el pasaje. Y el testimonio visible de la nueva vida con Cristo y de la decisión de fe ya tomada, porque lo tenemos en el versículo 16 del capítulo 16, donde dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Pero Dios no quiere que nadie sea condenado. La palabra lo dice así, pero Jesucristo por eso murió en la cruz, para que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. ¿No creen ustedes? Denle un aplauso al Señor por eso. Dios es grande y poderoso. El bautismo para el creyente significa identificarse con Cristo en su muerte y sepultura a fin de vivir en su resurrección. Por eso allá en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo es cuando nosotros podemos ir con toda confianza a las aguas del bautismo y nos meten ahí y nos sacan. Eso significa muerte a esta vida y cuando sales a una vida nueva con Cristo Jesús. Mi esposo decía, hay algunos hermanos de la iglesia que dan ganas de dejarlos ahí metidos ahí. Pero teníamos que sacarlo para que vivieran en Cristo, ¿verdad? Ahora, creer equivale a recibir a Cristo en el corazón y el bautismo es el testimonio externo de esa fe y convicción. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, también los que ejercen verdadera fe salvadora en Él procurarán llevar una vida nueva. Nosotros debemos de estar procurando llevar una vida nueva, una vida diferente, una vida que dé vida, una vida que dé gozo, una vida que dé alegría, una vida que dé un testimonio, que la gente quiera tener lo que tú y yo tenemos. En Romanos capítulo 6, el versículo del 4 al 6 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Diga conmigo, yo ando en novedad de vida. Otra vez, más fuerte, más fuerte. Que lo oiga el diablo que está ahí sentado atrás. Más fuerte. Dele un aplauso al Señor porque andamos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dice que el cuerpo del pecado sea destruido. Qué tremendo. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Nuestra vieja personalidad ya fue crucificada. Nuestros viejos pensamientos ya fueron crucificados. Nuestros viejos deseos ya fueron crucificados. Nuestras viejas actitudes ya fueron crucificadas. Ahora somos una nueva criatura para glorificar el nombre del Señor. Esto es importante. Somos nuevas criaturas. Por eso estamos aquí, para edificarnos unos a otros y salir allá afuera y empezar a hablarles a todos los que encontremos en la calle.
Antes de ser salvos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero ahora podemos elegir vivir para Cristo. Y tenemos varios pasajes interesantes como en Filipenses 1:21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego en Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Podemos decir eso? Cada uno de nosotros. Debemos estimar nuestra vieja naturaleza pecadora como muerta y sorda al pecado. Debido a nuestra unión e identificación con Cristo, ya no estamos atados a esos viejos motivos, deseos y metas. Así que considerémonos según lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, por eso a veces yo siempre les digo cuando voy a retiros de mujeres, porque a las mujeres nos gusta mirarnos al espejo, pero he visto que también a los hombres les gusta mirarse al espejo. Entonces en esta mañana vamos a mirarnos en el espejo espiritual y vernos cómo andamos en nuestra vida espiritual. Y sacar de nuestra vida todo lo que estorba porque queremos ser de bendición a nuestro alrededor. Tenemos un nuevo comienzo. Ahora somos libres y el Espíritu Santo nos ayudará a transformarnos cada día en lo que Cristo ha declarado que somos, para poder predicar su evangelio, dando testimonio propio del poder de Dios en nosotros. Y me gusta mucho el pasaje de Romanos 12:2, siempre lo pongo en todas mis pláticas, donde dice, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si todavía no hemos comprobado cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos transformarnos por medio de la palabra y de la oración y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos en nosotros. Ahora, servir es el corazón de la vida cristiana. Cuando el creyente participa con Cristo en su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder y el creyente puede vivir entonces para servir al Señor y no al pecado. Entonces, para nosotros los que decimos ser cristianos, el servicio no es opcional, no es si puedo o no puedo, sino algo que debe incluirse en nuestros horarios, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque otra vez repito, que servir es el corazón de la vida cristiana y Jesús vino a servir y dar. Estos dos verbos definen nuestra vida aquí en la tierra. Sí, y podemos nosotros irnos a Mateo y leer todo el capítulo 27 para que tú veas lo que dice ahí en cuanto a servir. Ahora, los seguidores de Cristo no solo tenían que, en aquel tiempo, no solo tenían que predicar el evangelio del reino y llevar la salvación a los que creyeran, sino también hacer realidad ese reino, como exactamente lo hizo Jesús, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Y miren que sí, estamos rodeados de demonios. ¿No te has dado cuenta? Estamos rodeados de demonios, pero tenemos la autoridad para echar fuera a los demonios. Tenemos esa autoridad, Dios nos la dio. ¿Cuántos quieren echar fuera demonios en esta mañana? Oh, pues.
Tenemos que echar fuera los demonios que nos atormentan y que nos ponen ideas equivocadas en la cabeza y que nos traen hermanitos de esos que andan todos confundidos para confundirnos también a nosotros. Debemos de tomar autoridad en lo que Dios nos ha dado, tomar autoridad, ¿sí? Ahora, en Hechos capítulo 10, verso 38, dice así: me refiero a Jesús de Nazaret y como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Qué hermoso es que todo el mundo que nos conoce fuera pudieran decir: voy con Pedro, o voy con Carlos, o voy con Adelma, o voy con María, o voy con Lupita, o voy con quien sea de esos hermanos, porque sé que Dios está con él. Qué bonito que pudiéramos dar testimonio y que la gente viniera voluntariamente para conocer el poder de Dios que hay en ti y que hay en mí. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿sabes una cosa? La falta de esas señales en la iglesia moderna no indica que Cristo haya incumplido sus promesas, no. Él afirma que la falta está en el corazón de sus seguidores, porque creemos en muchas otras cosas menos en Él. Y en Mateo 17, 17 dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Porque también en aquel tiempo había personas como algunos de nosotros. Esas señales no son dones especiales para unos pocos, no, sino que se darían a todos los creyentes que en obediencia a Cristo dieran testimonio del Evangelio y se apropiaran de sus promesas, como el capítulo 16 que ya leímos, los versículos 17 y 18. Ahora, la comisión de hablar de Cristo, la comisión de predicar el Evangelio era algo que se estipuló en la iglesia primitiva, pero debe llevarse a cabo en la iglesia actual. Tú eres un discípulo de Cristo. Yo soy una discípula de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Diga conmigo: somos discípulos de Cristo. Dilo otra vez, otra vez. Otra vez. Más fuerte para que lo oiga el diablo que se salió a la puerta. Qué tremendo, somos discípulos del Señor, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad cumplir esta orden de hablarle a toda la gente, a toda la gente, a toda la gente. No importa que se enfaden. En casa se enfadan cuando uno está hablándoles del Señor y del poder de Dios, se enfadan. No importa que se enfaden. Tú tienes que seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando hasta que el poder de Dios haga el milagro que tú estás esperando en tu familia. Hay que seguir hablando. En los últimos días, Jesús encarga la gran comisión no solo a sus discípulos, sino a todos los que le siguen. Tú y yo estamos obligados a impartir el Evangelio. No te puedes salir por la tangente, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y de ahora en adelante, después que hayas oído este mensaje, esa voz adentro te va a estar diciendo: tienes que hablarle, tienes que hablarle, tienes que hablarle. ¿Por qué? Porque es una obligación de cada uno de nosotros. No estamos aquí de lujo, estamos aquí por un propósito que Dios nos mandó a la tierra, y el propósito es hablar de su amor y de su salvación. Entonces, la gran comisión es pues un plan maestro de Dios. La gran comisión es un plan maestro de Dios, oye bien, en el que su iglesia debe trabajar con mucho esfuerzo y amor.
Ante la indiferencia del mundo, la gran comisión se ha tornado en una gran omisión. No estamos generando impacto en el entorno en el que Él nos ha desenvuelto. Estamos siendo desobedientes a los mandatos de Dios. Pero Dios nos está hablando en esta mañana para que empecemos a tomar nuestra obligación y empezar a hacerlo. No te duermas, no te duermas, porque el Señor está ya por venir. Y si te duermes te vas a quedar dormido. Y cuando despiertes vas a estar en un lugar donde no quieres estar. Cuando escuchamos hablar de la necesidad de predicar el Evangelio, creemos que es responsabilidad de otras personas o quizás de quienes se encuentran al frente de algún liderazgo, pero no. Es un mandato imperativo que nos hizo el Señor Jesús con el propósito de que asumiéramos la tarea de extender el reino de Dios. Cuando tú hablas de Dios y la persona se interesa y abre su corazón, esa persona está entrando automáticamente al reino de Dios. Y ya el crecimiento se lo da Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de las prédicas. El crecimiento se lo da Dios. Entonces Él nos concedió mediante el Espíritu Santo el poder necesario para llevar a cabo la labor. Mira, hermano, jamás olvides que si no predicamos, las personas irán a la eternidad sin Cristo, incluyendo tus hijos, tus familiares, tus amigos y quizás tú mismo. Y eso es doloroso porque estarán en perdición toda la eternidad. Tenemos que hablar con la boca y con la vida, porque lo que hablas tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo y la gente debe saber que tú tienes a Cristo en tu vida. Por eso eres diferente, no eres igual a las otras personas. Hoy en día pues a veces me pongo triste porque veo que en la iglesia se quiere hacer las cosas como en el mundo. No, nosotros no necesitamos al mundo para nada. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. No tenemos que imitar al mundo para nada. No tenemos que imitar al mundo para nada. Tenemos que imitar a Dios para todo. Hoy es el día para comprometernos con la comisión de compartir las buenas nuevas. Y yo te hago el reto, iglesia, te hago el reto hoy. ¿Quieres compartir el Evangelio a toda criatura? A ver, levante tu mano. Los que no la levantaron se les va a quedar así, no la van a poder levantar. Se les va a quedar así, cuando la quieran levantar no van a poder. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo hablemos de su amor, hablemos de su poder, hablemos de su gracia, hablemos de Él. ¿Y tú lo estás haciendo o estás imitando al otro? Tenemos que estar imitando a Dios, imitando a Jesucristo, que es nuestro Maestro, y empezar a caminar en sus pisadas, en sus enseñanzas. No estamos siendo religiosos. Tenemos que empezar a tener una buena relación con Él para caminar en sus pisadas, una buena relación con Él para enseñar a la gente que lo de Dios no es religión, es una relación entre Él y nosotros. Digan amén, gloria al Señor. Qué bueno es Cristo, aleluya.